Ernesto Juárez Santoscoy, iniciamos contigo la parte de los análisis. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, ya viste, 20, un racimo de reformas. Es imposible en un espacio de una hora que prácticamente estamos comenzando en este momento, pues cubrir un escenario amplio del análisis de esas 20 reformas, pero bueno, hemos citado a las personas más representativas y hemos invitado a otras más para que expresen su punto de vista respecto a las pretensiones del gobierno federal. En tu caso, ¿a qué reforma quisieras o en qué circunstancia quisieras tú articular tu análisis, tomando en cuenta que tendrás, como siempre en este espacio, suficiente oportunidad para ir tratando detalles de estas reformas en el transcurso de los siguientes días? Claro. A reserva de conocer con más detalle estas mismas, que es demasiada información, ¿no? Imposible Claro. analizarlo todo. Pero lo que hemos conocido de la reforma al sistema de pensiones y la propuesta de que el salario mínimo crezca, pues, por lo menos a la inflación, merece dos comentarios, ¿no? Independientemente de que el comentario general es que, pues sí, muchas de estas reformas, como ya lo hemos comentado aquí, tienen sobre todo tintes electorales y no tienen posibilidad o viabilidad legislativa de aprobarse, sobre todo los que son cambios constitucionales. Pero bueno, pues en cuanto a la intención de que el salario a fuerzas crezca por lo menos la inflación, bueno, parece que está eh, muy deficiente el concepto que trae esta reforma, porque pues normalmente lo que debiera de hacerse, digamos, si es la intención de mantener la capacidad adquisitiva, pues sería incrementar el salario en base a las expectativas de inflación y no en base a la inflación del pasado, ¿no? Porque siempre irías atrás. Pero, pero aquí lo que es muy relevante es apuntar lo siguiente. Si haces una economía inflexible, pues vas a tener muchos problemas en adelante para absorber choques que puede sufrir la economía, ¿no? Una de las economías más flexibles y que se ajusta muy rápidamente y que por lo tanto tiene normalmente recuperaciones pues muy rápidas es la economía de Estados Unidos, porque allá los salarios igual suben que igual bajan, ¿no? Y así debe ser eh, en, 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 la mayoría de los precios, ¿no? Si empiezas a tratar de meterle la mano a los precios, empieza a generar distorsiones en la economía y eso al final le perjudica a la sociedad. El segundo comentario es en relación a las pensiones. Bueno, pues puede ser muy loable tener esa meta de que la tasa de reemplazo, las pensiones que la pensión sea igual al último salario, 100% de tasa de reemplazo. Teníamos mucho miedo mucha preocupación sobre lo que se iba a implementar aquí. Ya había habido algunas estimaciones como la que hizo, eh, creo que fue Banamex o fue City, BBVA, Citi, City, que afirmaba que eran 430,000 millones de pesos lo que se necesitaba, de entrada, pero para el siguiente, para este año, para el siguiente año, sí. pues no hay dinero que alcance Sí, para no, esa meta. Entonces, bueno, pues el presidente empieza con un chisguetito diciendo, bueno, a, a no, poner un fondo semilla y aquí voy a poner a partir del no. 1 de mayo, que es las días del trabajo, vamos a poner 64,000 millones de pesos. Bueno, No. ¿Cómo cómo le diremos que esa semillita no va a llegar a árbol jamás? ya se diluyó la intención, ¿no? Así es, pues ya, este, no más comentarios al respecto, de plano. Bueno, sí. Ahora, Tanto ruido. a ver, déjame hacerte una Sí, cómo no. pregunta. Este, Mari Carmen Cortés señala, y no es la única que teme, que puede haber un asalto a las AFORES, a los recursos de los trabajadores en el actual sistema de pensiones. Fue expreso el presidente en las mañaneras diciendo que no va a afectar a los afores. Eh, bueno, pues siempre el riesgo está latente, ¿no? Pues cada mañanera hay una iniciativa, una ocurrencia nueva, ¿no?
Eh, Sería dramático, hay que preguntarle a los argentinos qué les pasó. Allá la señora Kirchner se apropió de las pensiones, de los ahorros de los trabajadores. Pero pues además creo que eso sería ya la puntita para terminar, digamos, con una aversión de toda la sociedad. Son más de 60 o 70 millones de cuentas de ahorro de trabajadores que pues, si se los quitas, pues no van a votar a favor de Moreno. O sea, realmente ¿Cuánto, el riesgo lo veo bajo. cuánto dinero está involucrado en 6 esas cuentas? billones, prácticamente 6 billones de pesos. ¿Que corresponderían aproximadamente a qué porcentaje del Producto Interno Bruto? El Producto Bruto es de 20 billones, es aproximadamente 25% del PIB, un poco más. O sea, es mucho dinero. Eso lo que quiero es, perdón por las preguntas de las cuentas tan temprano, no son sanas, pero pero Después bueno, o de sea, Puente. sí, después del puente, sí, puede ser majadera la pregunta, pero finalmente el asunto, no puede perderse de vista, aunque el presidente haya dicho que no van a afectar a los recursos de los trabajadores, ojalá así sea. Sí, no, no, o sea, no, sería el acabose, ¿no? No, imagínate. Bueno, porque la gente estaría realmente enojada. O sea, ese es ahorro de las personas. ¿Por qué se los vas a robar? Sí, Como exactamente. sucedía con algunos de los fondos que tenía el Poder Judicial o que tiene el Poder Judicial, ¿no? Que se defendieron hasta con las garras, ¿no? Porque es ahorro de ellos, ¿por qué se los vas a quitar? ¿No? Una, ¿Con qué una derecho? pregunta, una Sí, pregunta más, Ernesto. A ver, vamos a tratar de ser proactivos, positivos. En positivo, la iniciativa, por ejemplo, de pensiones del presidente no valdría o podría ser un buen pretexto para dar una buena revisada a fondo de nuestro sistema de pensiones, pensar en qué vamos a hacer con los trabajadores informales que en ningún lado se mencionan y que también tienen derecho a una pensión porque también llegan a viejos, y tratar de incorporar en un gran sistema de pensiones nacionales los cerca de 2.500 programas de pensiones particulares que están ahí por ahí involucrados, como los de las universidades, ¿no? Las sí. universidades públicas y privadas, que pueden generar un problema si no se les da algún tipo de coherencia. Sí, si hay una bomba de tiempo, hay varias bombas de tiempo que están dejando activadas para la siguiente administración, gane quien gane. Una son estos sistemas de pensiones que subsisten, ¿no? La intención de que las personas de la economía informal tuvieran alguna pensión es esta pensión universal que es pues la dádiva que se da a los adultos mayores, ¿no? Pero bueno, pues sí he comentado aquí, sí hay que revisarla a fondo todo el sistema, ¿no? Si alguien tiene una pensión eh, pues, importante, ¿no? Y adicionalmente recibe recursos de la pensión universal, pues me parece que es ese dinero que está tirándose, ¿no? Cuando, digo, no porque la persona no valga la pena, ¿no? Claro que todas las personas valen, pero pues en realidad eh, es un derroche de recursos cuando los recursos son escasos, ese es el problema, ¿no? Perfecto. Permíteme saludar a Pablo Álvarez y Casa Longoria, que también se incorpora a esta sesión. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, buenos días, Buenos Ernesto Ya, días, y Eduardo. y fíjate, ya nos acaba de expresar su punto de vista. Ernesto Farel Santos Coy sobre el asunto. A ver, nomás un asunto general. ¿Tú esperabas, Pablo, las cosas como finalmente se dieron? Sí, porque ya las habían anticipado. O sea, desde el año pasado, eh, el presidente había estado en las mañaneras diciendo constantemente estos temas. Entonces, en ese sentido, no hay ninguna sorpresa. Lo que me parece es que eh, se vuelve un sinsentido, pero tiene un propósito electoral muy claro. ¿Por qué? Porque si el presidente sabía que
anteriores reformas constitucionales fueron rechazadas por no conseguir los votos necesarios, el que haga otra vez propuestas constitucionales es parte de un juego político previo a las elecciones, ¿no? Bien. Permíteme agradecer a nuestro muy querido Ernesto Fález Santos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Estimado Ernesto, ya le iremos dando hilado fino a cada uno de los aspectos fundamentales de estas 20 reformas que plantea el presidente ayer, el día tan importante. Y yo, en lo personal, como ciudadano, lamento profundamente que el señor haya dejado de asistir a un evento en Querétaro y lo que, desde mi punto de vista, la forma es fondo, marca claramente su divorcio con poderes que puedan significar un equilibrio en el escenario político económico del país, ¿verdad, Pablo? Y querer regresar a la Constitución de 1857. Sí, Bueno, todo esto lo que genera es más desconfianza para las inversiones. Es una pena. muchas gracias, Pablo, Ernesto. Pablo, Eduardo, que estén Pablo, bien. con esto